El Evangelio de hoy, según San Mateo, capítulo 21, del versículo 33 al 43 y del versículo 45 al 46. Escuchen este otro ejemplo. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar y levantó una torre para vigilarla. Después la alquiló a unos labradores y se marchó a un país lejano. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, el dueño mandó a sus sirvientes que fueran donde aquellos labradores y cobraran su parte de la cosecha. Pero los labradores tomaron a los enviados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores más numerosos que la primera vez, pero los trataron de la misma manera. Por último envió a su hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero los trabajadores al ver al hijo se dijeron, ese es el heredero, lo matamos y así nos quedamos con su herencia. Lo tomaron pues, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con esos labradores? Le contestaron, hará morir sin compasión a esa gente tan mala y arrendará la viña a otros labradores que le paguen a su debido tiempo. Jesús agregó, ¿no han leído cierta escritura? Dice así, la piedra que los constructores desecharon llegó a ser la piedra principal del edificio. Esa fue la obra del Señor y nos dejó maravillados. Ahora yo les digo a ustedes, se les quitará el reino de los cielos y será entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Al oír estos ejemplos, los jefes de los sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús se refería a ellos. Hubieran deseado arrestarlo, pero tuvieron miedo del pueblo, que lo consideraba como un profeta. Es palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, Jesucristo nos concede su palabra de los viñadores asesinos. Jesucristo nos hizo ver que la piedra que los constructores desecharon llegó a ser la piedra principal del edificio. Pues Jesucristo es la piedra angular para muchos que no desean que Jesucristo se haga a conocer a través de su palabra, que es la verdad. Será para muchos una piedra, un obstáculo, porque querrán asesinar, como lo hicieron con el hijo del dueño de la viña. Por eso Jesucristo nos envía su mensaje a través de este ejemplo de los viñadores asesinos. Pues dice la Escritura que había un propietario, pues que este propietario había plantado una viña. Y este propietario pues levantó una torre para vigilarla. Después la alquiló a unos labradores, pues estos labradores, cuando el propietario se fue a otro país, estos labradores pues se quisieron adueñar, ya que el dueño envió a unos sirvientes para que vayan a cobrar la parte de su cosecha, la parte que le corresponde al dueño,
Pues estos labradores tenían malas intenciones, que tenían la idea de apropiarse de algo que no les pertenecía. Pero este dueño, al enviar a sus servidores para ir a cobrar de su cosecha, pues estos labradores tomaron a los enviados de este dueño y lo asesinaron. Algunos pues eran apedreados hasta llegarlos, pues asesinarlos. Pues este hombre propietario, dueño, volvió a enviar a otros más servidores, con más cantidad, una cantidad numerosa. Al igual estos labradores, que no eran propietarios, pues hicieron de la misma manera y el dueño envió por último a su hijo, pues pensando que su hijo lo iban a respetar por ser hijo del dueño de esa viña, pues al hijo también lo mataron, porque sus pensamientos eran malévolos, pues que dijeron los labradores: ese es el heredero, lo matamos y así nos quedamos con su herencia. Pues estos viñadores eran asesinos, porque asesinaban cada vez que venían servidores del dueño de la viña. No quisieron pagar la parte que le correspondía al dueño. Pues en estos tiempos sucede lo mismo. Jesús es el dueño de la viña y envía a sus servidores para pedir lo que les corresponde. Pero ¿qué es lo que pasa? Que sus servidores, al ser enviados, son asesinados. Jesucristo también sufrió mucho antes de venir a este mundo. Y los antepasados de Jesús, que vinieron también trayendo el mensaje de Dios para que se convirtieran, y asesinaban a los antepasados de Jesús, que eran los profetas. Pues así también Dios envió a su único Hijo, Jesucristo. ¿Y qué hicieron? Lo mataron. ¿Y quiénes fueron los que lo asesinaron a Jesucristo? Los que tenían odio, los que tenían todo ese odio hacia Jesucristo. Eran los encargados de estar en la iglesia y eran los jefes de los sacerdotes y los fariseos. Ellos eran hombres respetados porque eran hombres religiosos, y al escuchar a Jesucristo con autoridad que predicaba a la multitud, tenían envidia de Jesucristo. Y para ellos era la piedra angular, tenían que ser todo lo posible para asesinarlo. Mandaban a personas maliciosas, malintencionadas, que le calumniaban a Jesucristo, pero no había pruebas cómo poderle hacerle caer a Jesucristo. Porque cada vez que trataban de hacerle caer a Jesucristo, con sus calumnias, con sus mentiras, no podían, porque estaban ante el Hijo de Dios Padre Todopoderoso. Pero las Escrituras se tenían que cumplir, que Jesucristo iba a morir. Pero para muchos fue la piedra angular
que rechazaron. Los constructores, pues desecharon de una manera de asesinarlo. Pero llegó a ser la piedra principal del edificio. Jesucristo es la piedra principal de nuestra vida. Es la pieza principal para que todo mal se tropiece ante el poder de Dios, porque es el mismo Señor que estará con todos sus hijos que cumplan sus enseñanzas. Habrá muchos que querrán hacernos daño, persecuciones, hasta llegarnos a asesinar a todos los servidores de Jesucristo, a los buenos servidores, porque habrá muchos servidores, pero hay servidores buenos y hay servidores malos. Y a Jesucristo no le podemos engañar. Para muchos, los servidores buenos son causa para ser repudiados, para ser odiados, para ser perseguidos, porque llevan la palabra de Jesucristo en su corazón, cumpliendo sus enseñanzas, como hicieron con Jesucristo. Pues Jesucristo dice: ahora yo les digo, a ustedes se les quitará el reino de los cielos y será entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Jesucristo mismo nos está diciendo que se quitará el reino de los cielos a los asesinos del Hijo. Porque Jesucristo, a través de los viñadores asesinos, nos concede su palabra, pues ya que les preguntó a los que le escuchaban sobre este ejemplo de los viñadores asesinos: ahora bien, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con esos labradores? Le contestaron: hará morir sin compasión a esa gente tan mala y arrendará la viña a otros labradores que le paguen a su debido tiempo. Jesús agregó: ¿no han leído cierta escritura? La piedra que los constructores desecharon llegó a ser la piedra principal del edificio. Esa fue la obra del Señor y nos dejó maravillados. Ahora yo les digo, a ustedes se les quitará el reino de los cielos. Pues a los asesinos se les quitará el reino de los cielos y será entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Pues estos ejemplos que escuchaban los jefes de los sacerdotes y los fariseos, ellos comprendieron que Jesús se refería a ellos. Hubieran deseado arrestarlo, pero tuvieron miedo del pueblo que lo consideraba como un profeta. Pues Jesucristo mismo dice: los que asesinan a los profetas, a sus servidores de Jesucristo, porque son ciudadanos del cielo, porque Jesucristo es el que concede la gracia a sus servidores. Y los que asesinan, pues ¿qué hará el dueño? Pues les quitará el reino de los cielos y será entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Jesucristo nos da a conocer a los que producen sus frutos. A ellos se le dará el reino de los cielos. Amén.